Ay, la hora más difícil. Narcolepsia, toda sangre va. Oh, bueno, vamos a luchar contra ello y si tienes que ponerte de pie o tienes que hacer el pino en una silla o hago yo en campamento, esto está encendido, no sé quién lo controla, ¿está bien? Vamos al Señor en oración. Gracias de nuevo, Padre, por la oportunidad de escudriñar las Escrituras. Ayúdanos, Señor, no solo quedar con pinceladas superficiales de estos libros, de este libro, esta carta. Fue escrito con gran ternura, con sentido y compasión, con sensaciones profundas y una carga espiritual enorme de parte del apóstol. Queremos aprender de ello porque tu espíritu estaba en él, apuntando lo que tú quisiste que se apuntase. Y queremos aprender, queremos renovar nuestro compromiso hacia ti, hacia el evangelismo, el discipulado y la renovación de nuestras iglesias y la implantación de nuevas iglesias. Instrúyenos, Señor, en estas últimas 2 horas. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Muy bien, pues hemos destacado varios puntos, aspectos, elementos en el crecimiento espiritual de una iglesia pequeña, una iglesia multicultural. Se desmarca, se caracteriza por la recepción de la palabra, capítulo 2, versículo 13, por resistir el sufrimiento, y estaban sufriendo mucho. Nos acordamos de que las grandes campañas de persecución, desde Nerón hasta Diocleciano, ¿cómo se llama? Diocleciano. Había periodos, no era constante la persecución entre Césares, pero intermitentemente había grandes. Y no solo eso, sino el propio pueblo, los judíos no creyentes, los gentiles no creyentes de estas ciudades se volcaron en contra. No era fácil, tampoco es hoy en día. Pero cuando últimamente escucho a alguien quejarse del gasoil o la falta de aceite de girasol, les digo, podías estar en Ucrania, podías ver tu casa ardiendo en llamas, ¿no? Podías estar en la calle tiritando con frío. Así que a veces nos quejamos de vicio. Hay que enriquecer nuestras relaciones interpersonales, entendiendo que Satanás quiere entorpecer, quiere intrometerse en nuestras relaciones y romper y dividirnos. Y el punto 4, preparándose para la guerra espiritual. Todos los días debemos vestirnos, concienciarnos de quién es nuestro amigo, qué hace y cómo obra. Pablo decía, no somos ignorantes de sus maquinaciones, de sus artimañas. A veces algunos sí, somos ignorantes. Tenemos que enterarnos de cómo obra y funciona el engaño que tiene, porque él no viene como ese diablito, ¿no?, con cuernos y un tridente. Viene como ángel de luz y parece atractivo, parece incluso religioso, divino y con cosas buenas. Y ahora el punto 5, colaborando con líderes nacionales. Aquí me puedo identificar yo quizás más que otros, porque he venido de otro país con un llamado para apoyar y ayudar a la Iglesia Nacional, a la Iglesia de Cataluña, de España, de Castilla y León. Así que no es mi lugar hacer y ser un obrero y construir un imperio. No, y yo estoy aquí para ayudar, adiestrar y dar paso a los hermanos y las hermanas de la tierra a tomar riendas de sus propios ministerios. Y Pablo entendía eso, no iba a quedarse allí años y años pastoreando los tesalonicenses, ¿no? Vamos a leer versículos 3, 1, 2 y saltar el versículo 6.
dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Aquí para ayudaros y exhortaros a vosotros. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros y vosotros. Esa relación que tenía con los hermanos era vital, y no, al marcharse Pablo no tiene que desintegrarse la relación. Siempre tú te vas a recordar quién te guió a Cristo, ¿no? Y aunque quizás está lejos o está en el cielo, ese vínculo es permanente. Pero tú tienes que vivir tu vida para el Señor. No puedes depender de los que te dieron luz. En algún día tenías que marcharte tú de casa, te casaste si estás casado, te alejaste de tus padres, les tienes aprecio y amor y cariño, pero tú tienes que luchar tu vida, crear tu camino y vivir para el Señor tú mismo. Y Pablo está explicando esto un poco. Yo estoy solo, vosotros estáis solos, nos gustaría estar juntos, pero de momento vosotros tenéis que servir en Tesalónica y yo donde Dios me ha puesto, ¿no? Así que animaros a tomar riendas de vuestra iglesia, ir en adelante y tomar las responsabilidades que os corresponden. Estaban ayudándoles a mentalizarse para las sequías y la soledad. La vida cristiana es esta muchas veces, y si nos encontramos solos es porque no estamos solos, y tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Y hay una diferencia entre soledad y solidad. No sé si lo he dicho bien. Una cosa es estar a solas y es otro sentirse abandonado y solo. Y con el Señor a veces necesitamos buscar ese momento a solas con el Señor, pero no tenemos por qué sentirnos solos. Es un juego de palabras allí, pero Él les está animando de que aunque podéis encontraros quizás sin amigos, incluso en vuestras propias familias, tenéis que perseverar y seguir, porque el Señor está con vosotros y apoyando y animándoos. Entrenando a todos de los hombres y a los jóvenes también, reconociéndolos como iguales en la obra. Nota los títulos que da Timoteo, versículo 2. Mi hermano, mi servidor, servidor de Dios, colaborador nuestro. Ahora, Timoteo era su hijo en el ministerio, pero ahora ha llegado al momento de que le considera un igual. Hay un joven en nuestra iglesia, 24 años creo que tiene, vino a la iglesia con su familia cuando tenía 8. Con 9 años de edad me dijo, pastor, Dios me está llamando a predicar. 9 años. Pues magnífico. El miércoles teníamos cultos presenciales. El miércoles vas a predicar. Sí, señor. Tenía su chuleta, su Biblia, nos abrió la Biblia y nos dio un barajado 10 minutos, nos dejó bien exhortados y cerró la Biblia. Su primer sermón a los 9. Bueno, ese llamado lo siente hasta hoy en día. Un niño puede sentir un llamado, es claro que sí. Pero para muchos de nosotros, y es su queja ahora, lleva desde los 9, ahora 24 años, le ven todavía niño y le tratan como un niño. Ay, adolescente, ay, eres joven, tú no sabes, ¿no? Y predica, y le tengo en la rotación las predicaciones y la clase, etc. Y está al punto de terminar su carrera, 4 años, equivalente, y tiene mucho más conocimiento en algunas áreas que yo. Pero mucha gente noto que todavía
no es desprecio, es menosprecio, ¿no? Es ese, ay, que tú no sabes, tú eres joven, no sabes. Quizás Timoteo tenía los años que tiene este joven, pero yo en mi caso trato de tratarle ya como él es el encargado de jóvenes, trabaja con los universitarios, predica, está dando clases en el seminario y tiene todos los méritos para poder realizar su ministerio. No menospreciemos su juventud, como hicieron con Timoteo, ¿no? Así que aunque yo le saco 64, 24, 40 años, le saco 40 años, trato de tratarle tú a tú, un compañero. Y él tiene carga para el norte de España, quiere abrir obra allí en el norte. Necesita su media naranja, por cierto, si alguno conocéis una media naranja disponible, paséis su teléfono. Ahora, no todo pastor hará eso, no estoy echándome flores, sino que la idea es que a veces tú crías a alguien espiritualmente, pero llegar a ser tu igual, eres colaborador, ¿no? Aquí tenemos a Timoteo en este lugar, confiando en ellos, que lo hagan solos ellos. Bien pueden. ¿Alguien me podía traer un pañuelo? Que tiré el mío, no sé dónde, una servilleta o algo. Gracias. Entrena a los que tú has guiado a Cristo a confiar en su relación, muchas gracias, en su relación personal con Cristo. No les hagas dependientes de ti. Demasiada codependencia como fenómeno psicológico, ¿no? Existe en algunos matrimonios también, ¿no? Normalmente suele ser la mujer que es totalmente dependiente de su marido, que es excesivo, ¿no? No debemos depender demasiado de ningún otro ser humano. Y podemos pasarse a ser tan vinculados a una persona que nuestra relación con Dios es secundario y pasa por nuestra relación con esa otra persona. Muy bien, la idea es, tenemos que colaborar, dar paso, confiar, pero va a meter la pata porque es joven. ¿Y tú no metiste la pata nunca? ¿No has sido joven tú? Claro, hay que dar oportunidad a los nuevos, jóvenes sobre todo. Tenemos que dejar lugar que sirven, que trabajen, que se manifiesten su fe nuestros niños y nuestros jóvenes. Porque no son en la iglesia de mañana, son en la iglesia de hoy día también. Muy bien, vamos a pasar ahora al siguiente, que es exhortando a la gracia de Dios. Exhortando. Tenemos que estar continuamente exhortando. Y estoy seguro que muchos de vosotros lleváis años en el Señor. Nada de lo que vemos es nuevo. Es una recordar de enseñanza que hemos recibido muchas veces. Eso es malo, no. Pedro tuvo que decir a sus lectores, en primera y segunda de Pedro, sobre todo, dice, esta segunda carta os escribo para haceros recordar, y os repito, y necesitamos recordar eso. Continuamente exhortando el rebaño del Señor, y vamos a leer ahora el versículo 3 otra vez, 3:3. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y ahora el 7 y 8. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Los está animando, los está consolando, los está alentando. Hay que consolar a nuestras ovejas porque pasarán. No estoy llamándonos todos pastores, pero en un sentido no formal, todos sí somos pastores. Y tú tienes gente en tu entorno que deberías estar pastoreando, ¿no? Entiendo que pastor, anciano, obispo, estos son términos y oficios formales.
y tienen sus requisitos, su reconocimiento. Pero hay otro sentido no formal que todos pastoreamos un pequeño rebaño. Porque hay siempre ojos que te están mirando, vidas que te están siguiendo y gente que no tienes idea de que estás influyendo en su vida, pero lo estás haciendo, ¿no? Todos somos influencers. Si tenemos canal de YouTube o no, todos somos influencers. Consolándolos, elogiando y alabándolos. Es tan fácil criticar, pero cuánto necesitamos escuchar una palabra de ánimo. ¡Qué bien lo has hecho! Magnífico, esto es estupendo, esto que podías pulir un poquito, pero esto magnífico, ¿no? Elogiar. Todos necesitamos esas palabras. ¡Qué bien lo estáis haciendo, hermanos! Versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. ¡Qué bien! ¡Qué buen informe he recibido! ¿Tenían errores? ¿Creían cosas equivocadas? Claro, los va a atender capítulos 4 y 5, pero empieza elogiándolos, aconsejándolos. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Estoy sacando, como estáis viendo, versículos temáticamente que apoyan el punto que estoy tratando de hacer. Está intermitentemente exhortando, intermitentemente consolando, elogiando, corrigiendo. Evidentemente también tenían cosas erróneamente que habían aprendido mal o ideado mal y los está ayudando, versículo 12, crecer. El Señor os haga crecer y abundar en amor. Quizás amaban, pero cojeaban un poco en esa área, porque les dice, les elogia por su amor, pero luego les dice, quiero que crezcas en amor. No habéis llegado a un índice 10 de 10 en amor, seguir creciendo. Eso es lo que necesitamos hacer. Gracias a Dios que nos ha dado a nosotros, pastores, amigos, hermanos, que se preocupan de nosotros y nos mandan un texto. ¿Qué tal? ¿Cómo vas hoy? Estoy orando por ti. Nuestra hija está pasando por esta crisis tan horrible. Cuenta con 4 o 5 mujeres que de verdad le han sido un apoyo incondicional y su ayuda ha sido incalculable. Sin ellas, una de ellas había pasado por un divorcio. Precisamente el pastor que casó a nuestra hija y el yerno era el que divorció a ella. El pastor que les casó se divorció y el yerno está usando eso un poco de argumento. Otra tenía grandes dificultades en su matrimonio, pero lo resolvió y está compartiendo con nuestra hija ahora las cosas que aprendió. Que los problemas en el matrimonio se arreglan, buscan ayuda. Hay maneras de poder resolver conflictos y tenemos que crear técnicas y mecanismos para poder salir de enfrentamientos. El matrimonio no es, bueno, no me gusta, me estresa, me voy. Gracias a Dios a estas 4 o 5 mujeres, 3 de ellos pude conocer personalmente, hablé con ellas con Tania, con nuestra hija. Qué gran baza, qué gran ayuda ha sido, están siendo. Están pastoreando al corazón de nuestra hija, cosa que nosotros hacemos lo que podemos a distancia, pero nosotros somos sus padres, tenemos otro rol, ¿no? Pero estas son mujeres que no tienen ningún otro vínculo con ella que el amor fraternal, el amor sororial. No sé si estoy inventando. Frater es de hermano y sor es de hermana. O sea, tiene que ser amor sororial, en teoría.
¿Entre hermanas? Muy bien. Aquí voy a contar un chiste, pero mejor no. Bueno. Hay que consolar, hay que elogiar, hay que corregir. Orando continuamente, oración. Orar continuamente por los otros. Orar. Tengo que enfatizar esto en un grupo de hermanos que conocéis al Señor. Sí. Es que la oración es tan fundamental, tan esencial, pero es tan fácil dejarlo. Nos ocupamos de tantas cosas. Tenemos que correr aquí, hacer esto, Nos levantamos tarde. Ay, que estoy tan cansado. Y dejamos atrás nuestra relación con el Señor. Continuamente, porque lo dijo en 1:23. Creo que es el 3, no 23. Atacha la 1, 2 y 3. 2 y 3, es que en mis apuntes lo tengo mal. Damos siempre gracias a Dios. Tengo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordando sin cesar delante de Dios. Ahí vemos la insistencia. Y 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Queremos que crezcáis. Todavía os falta, necesitáis enseñanza y estoy orando por vosotros, que vuestra fe sea firme. En capítulo 2, versículo 2 y el 13 aparece una palabra griega que me encanta. Dice en el 3:2, para confirmaros y exhortaros. Y en el versículo 13 se traduce afirmados, para que sean afirmados. Afirmados y confirmaros es el mismo verbo, sterixai, y la definición que le damos está aquí. A ver. No está allí, así que apuntad. En este último estamos en oración, estamos orando. La definición es confirmar, afirmar, afianzar, confirmar, afirmar, afianzar, apoyar, fortalecer, fijar. Afianzar, apoyar, fortalecer y fijar. Tengo que agregar una... está aquí. Sí. Confirmando, afirmando, afianzando, no pone asterix. Todas estas sinónimos describen muy bien el rol que el mentor, el padre, la madre espiritual de alguien más debemos estar haciendo para nuestros discípulos. Y el deseo y la pasión de Pablo era hacer precisamente eso. No sé si aquí en algún barrio, en el centro de vuestra ciudad o pueblo, existen como en Salamanca, fachadas antiguas que son dignos de conservar. Pero el edificio está cayendo a trozos. A veces la dejan caer o la tiran, pero apuntalan la fachada con grandes vigas de hierro en enormes bloques de cemento. Y la están apuntalando, y esa es una imagen que tengo yo de un nuevo creyente, o quizás un hermano herido por circunstancias, necesita esas vigas de hierro bien puestas y sujetando al nuevo mientras que crezca. El enemigo, le encontramos otra vez en capítulo 5, versículo 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informaros de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador. Vimos el tentador en capítulo 2, ¿verdad? 18. Satanás nos estorbó.
curiosamente, cuando Pablo, Timoteo y Lucas y Silas querían ir a Bitinia, el Señor dijo que no les dejaba. Pone que el Señor. Y les dio la visión de Macedonia para que fuesen desde Troas a Filipos, el Señor. Pero ahora quiere volver a Tesalónica y dice que es Satanás que le estorba, que el tentador está. Podemos decir que a veces Satanás está obrando para frustrarnos, pero que Dios está en ello a su vez. Quizá podemos decir eso casi siempre. Porque cuando hay una prueba, Satanás quiere que la fallamos y caigamos. Pero Dios lo pone para que crezcamos a través de esa prueba. ¿Qué pasó con Job? ¿Quién era que mandaba los palos en la vida de Job, su familia, su salud? Satanás, bajo el permiso de Dios, siempre limitado por lo que Dios quería. Así que sí, estamos en una guerra y tenemos enemigos, Satanás y todos sus miniones, ¿no? Pero detrás de ello es la soberanía de Dios, los designios y diseños de Dios para que crezcamos. Y tenemos que ver a su vez una frustración en la iglesia o en tu vida espiritual. Pues sí, el tentador está tentándome que me amargue, que me enfade con Dios. Pero Dios quiere que supere esta prueba. Es un control, es un momento de que yo puedo buscarle a Él o acusarle a Él de maldad. Así que veamos que Satanás está allí. Satanás, el significado de la palabra Satanás es adversario o enemigo. Satanás significa adversario o enemigo. Y mirad las cosas que Satanás hace. No tenéis lugar donde apuntarlo, esta pantalla. Pero podríamos dedicarnos, no una predicación, 1, 2, 3, 4, 5, 6 predicaciones, ¿verdad? De ver cómo es el maligno, es el tentador, es el acusador de los hermanos, Dios de este siglo, y está en todas partes, cegando el entendimiento de los incrédulos y haciendo mucho más. Pero es un enemigo vencido y no tenemos que caer rendidos a sus pies. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor. Y tú con el Señor sois mayoría. Y podemos vencerle. No tenemos que caer en sus garras de desilusión y depresión. Así que toda esta batalla contra Satanás, el sistema que ha creado en el mundo, está allí presente. Si pudiéramos poner unas gafas de instantáneamente ver la guerra invisible espiritual que nos rodea, nos asustaría. Pero nos ya ha informado, debemos ser conscientes de que esa batalla está presente y existente. Pruebas y dificultades. Esta familia nos llegó de Colombia, era pastor, había abierto 4 iglesias, sus preciosos hijos. Le pararon una vez en una zona rural, un bloqueo de la carretera, y decían a él, sal del coche. Dejó su esposa y sus hijos al lado del coche, subid conmigo, la guerrilla. Subid con nosotros, y eran jóvenes. Subían, y él sabía, bueno, Señor, hasta aquí he llegado, me van a fusilar. Le habían amenazado, por causa de no colaboración, nos vemos en la obligación de tomar represalias contra usted. Y habían dado su nombre largo, su número de tal, en Quito, Ecuador. Debe desocupar territorio colombiano y llevarse su iglesia, Centro Cristiano de Colombia,
si usted sigue, nos veremos obligados a matarlo por las montañas de Colombia. ¿Qué harías tú? Nosotros a veces sufrimos pequeñas dificultades, techos de cristal, limitaciones o algún insulto quizás. Eso sí es fuerte. Había recibido eso, pero ahora paran el coche con fusiles, vestidos de milicia al monte y están esperando en un abierto allí en el bosque. Su esposa esperando el sonido de un arma y decían, usted queda aquí hasta que venga el comandante. Esperaban no sé cuánto tiempo, oyen un movimiento en los árboles, llega el comandante, le mira a Rommel y le dije, no vais a matar a este hombre, es mi pastor. El comandante había sido un niño en la escuela dominical, se había convertido a Cristo. Le dejaron libre, bajó y llevó el coche y siguieron su camino. Lo que el Señor hace y la dedicación a los niños, cuán importante es, ¿no? Sí, se desvió este joven, pero qué historia más impactante, ¿no? El Señor está allí siempre. Hay que enseñar la santidad. Ahora vamos a un cuarto apartado, santidad. Hay que vivir diariamente en santidad. La progresión, lo estamos viendo, evangelismo, con mansedumbre. La Biblia dice que estemos siempre preparados, ¿verdad? 1 Pedro 4:15, a dar respuesta a la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre y reverencia, respeto hacia las creencias de la otra persona. En nuestra ciudad hay muchísima devoción a la Virgen, la Purísima la llaman. Hay mucha gente devota, enamorada de esa muñequita, ¿no? Pero no puedes despreciar esa, es sincera, es una creencia muy profunda. Y cuando tú vienes con tus armas machacando, ofenderás y arruinarás la oportunidad de llegar a esa persona. Con reverencia. Así que evangelismo con modo, madre, padre, mentor, discipulado, exhortación. Estamos viendo enriqueciendo, elaborando relaciones humanas y recordar que cuando hacemos esto, estamos desarrollando personas, ayudándoles a crecer. No son objetos, no son proyectos, no sé quién me dijo, son personas. No usamos a personas para lograr fines, ¿no? Usamos medios para edificar a personas. Tengamos esto siempre presente, no crean, no piensen que las personas estamos haciendo amigos con ellos, dedicando tiempo con ellos, porque les queremos utilizar, les queremos conseguir alguna meta, sino que son auténticamente e incondicionalmente amigos. Si aceptan a Cristo o no, los vamos a querer igual. Y Jesús le dijo a Judas que en el huerto le estaba traicionando y decía, amigo. Tristemente que no llegó a ser hijo, ¿no? La santidad. Después de esto hay que encaminar a nuestros hermanos en la santidad. Versículo clave es capítulo 4, versículo 3, arriba en la página. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Nuestra razón de ser es agradar a Dios. ¿Habéis escuchado la expresión Coram Dei? Coram Dei significa ante el rostro de Dios.
Debemos vivir diariamente visualizando que el rostro de Dios nos está observando cada acto, cada pensamiento, cada palabra, cada hecho. Coram Dei, completamente ante el Señor. ¿Cuál es el punto de este apartado? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Apuntad en esa casilla, el versículo 4:3, pero abreviándolo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es citado de otro texto de Pablo, pero lo ponemos en la casilla. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Vidas santas, vidas apartadas del pecado, del error. Santificación. Cumplir la voluntad de Dios debería ser nuestra primera prioridad siendo hijos de Dios. Agradar a nuestro Padre Celestial. Tenéis en los apuntes 3 clases de santificación. La santificación en la Biblia es progresiva. La segunda parte, al menos. Así que en número 1 pon el pasado. Las 3 clases. Santificación en el pasado. Dios nos apartó de la paga del pecado. Apuntad. Número 1. En el pasado, Dios nos apartó de la paga del pecado. Santificación es el apartarse de algo y hacia otra cosa, ¿no? Podemos tener varios instrumentos, pero si yo decido no usar esto en este contexto, sino a usarlo en este contexto, estoy santificando a mi instrumento. Dios quiere que nos apartemos del mundo y hacia Dios, tiene 2 sentidos, pero en esta clasificación temporal, nos apartó de la paga del pecado cuando nos convirtió, cuando nos salvó. Jamás iremos al cielo, jamás conoceremos la ira de Dios. En segundo lugar, el presente, pasado, presente y futuro. En el presente nos aparta del poder del pecado. Podemos rendirnos ante el poder y pecar y caer, pero no tenemos que no reine pues el pecado en vuestras vidas, Romanos 6. Que no mande en tu vida el pecado, porque ahora tienes otro poder, tienes el Espíritu. No estáis obligados, destinados a pecar. Podéis superar la tentación, podemos hacerlo, porque nos libra del poder, podemos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y en el futuro nos apartará de la presencia del pecado. De la presencia del pecado. Glorioso día será cuando ya no tenemos que luchar. Hoy día están celebrando el entierro de un hermano querido que se llama Oscar. Oscar y María son de una iglesia en Béjar, en la Sierra de Salamanca. Oscar se convirtió de la mala vida a través del reto y conoció a María en la iglesia de Béjar, se casaron y el Señor les llamó a un ministerio con magrebíes en Navamoral de la Mata, en Cáceres. Hay una comunidad de unos 5 o 6 mil marroquíes. Viven juntos, trabajan las tierras y han trabajado muchos años allí. El Señor les llamó a Málaga a trabajar también y trabajaron en la operación Tránsito, esas colas enormes que esperan a atravesar el estrecho a Marruecos, están esperando en colas enormes y los van coche en coche dándoles paquetes de escritura, etc. Y últimamente han estado en Málaga trabajando en la cárcel de Arín de la Torre y también en el hospital. El Señor les llamó a ministrar y servirle, viven por fe, han vivido por fe, pero la mala vida de Oscar le alcanzó y su cuerpo no pudo resistir más y falleció el miércoles. Hemos estado orando, han estado en nuestra iglesia, han presentado su gran guerrero para el Señor. El Señor rescató, ahora está en el cielo, ya no tiene, su carrera está acabada, ha podido
llegar hasta el final de la meta. Recordar eso, nuestra vida es un maratón, pero es una carrera y tenemos una meta. Y los que tenemos unos cuantos años más que los otros, recordar que no hemos acabado todavía. Hay que terminar bien. Hay que correr bien, pero hay que terminar bien. Y correr, como dicen Hebreos, con paciencia. Seguir un día tras día, sirviendo al Señor. Así que en el cielo ya dejará el Señor toda presencia del pecado. Qué gran día será. Mientras tanto, nos toca luchar. Agradar a Dios. Y no solo eso, dice, con abundancia. Agradar a Dios en abundancia. Y como si no había enfatizado suficientemente esta necesidad de agradar a Dios, agrega más y más. Es como que no tienen palabras suficientemente superlativas para decir, estamos aquí no para vivir para nosotros, sino para agradar a Dios. Pues el Señor quiere que agrademos a Él. Y esta palabra en vuestros apuntes, peripatein, significa andar y peri en alrededor. La énfasis está en una continua caminata y progresión hacia adelante, ¿no? Tenemos que seguir caminando continuamente. Conduciros es la palabra que traducimos aquí. Seguir dando vueltas, creciendo y progresando cada vez más. Este agradecimiento, este agradar a Dios tiene una alta prioridad, porque lo ha enfatizado. Notad que en versículo 4.1, alta prioridad, ¿por qué? Las palabras claves, si queréis apuntarlos ahí a un lado, os ruego, os rogamos. Es fuerte, no es una petición de cortesía. El hermano Alfredo dijo, os ruego que salgáis todos a sacar la foto. No damos lugar para otra. Os ruego, os suplico, estoy hablando en serio. Y luego dice, y os exhorto. Dos. Y luego dice que esto os conviene. Es bueno para ti. Es la palabra que traducimos deber. El obispo, es necesario, el obispo se llama necesario. Os es necesario. Aquí traducido, conviene. Y luego dice, os doy esta instrucción. Que agradéis a Dios. Os doy, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Estamos instruidos, rogados, exhortados, obligados. ¿Cuán fuerte podía decirlo? Podía agregar unas palabras más, pero está claro. Esto debería ser una alta prioridad en nuestra vida, nuestra santificación. Y debería ser un esfuerzo continuo. Conduciros, significa andar, pero está en el presente, y el presente en griego implica acción continua. Y también debería aumentarse más y más. Debe abundar y abundar más y más. Valga la redundancia, ¿no? Un poco redundante, pero valga la redundancia. Porque nos está animando a santificarnos. Y finalmente debe efectuarse para honrar a Cristo. Está centrado en este texto, versículo 2, por el Señor Jesús. Apuntad algunos otros versículos que coinciden aquí. Segunda de Corintios 5:15, Segunda de Corintios 5:15, Colosenses 1:9 y 10. Colosenses 1:9 y 10. Ahí está Colosenses 1:9 y 10. Las tres
clases de santificación. Perdón, la pantalla tiene que venir antes. Primera de Pedro 1:15. Eso es uno de los 3 en sed santos. Ahí apuntad 3 versículos. Levítico 11:44, en donde pone sed santos, aparece por primera vez Levítico 11:44 y 19:2. Y el segundo es Primera de Pedro 1:15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y la última, segunda de Pedro 3:11. Segunda de Pedro 3:11. En versículo 3 es la expresión que pedí que pusieseis en la casilla arriba de página 11. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué pone? Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Nuestra santificación. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Apartándonos del pecado, viviendo para Cristo en todo lo que es su voluntad. Debemos guardarnos puros, y esto tiene que ver con la negativa, el aspecto negativo de santificación, porque damos la espalda a lo que no nos santifica, nos empaña, nos ensucia, y damos la cara a Cristo deseando ser como Él, y nos dedicamos exclusivamente a Él y su uso en nuestra vida, ¿no? Versículo 3, 4 ahora, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No estoy dando mi opinión, dice Pablo. Esto es opinión de Dios. Que cada uno se contenga, los hombres principalmente, ¿no? Está hablando de pecado sexual cuando pensamos en los tesalonicenses, en un pequeño grupo de hermanos queridos, dedicados al Señor, evangelizando por todas partes. No nos cabe en la cabeza pensando que uno se acostaba con el marido de su hermano en la fe. Pero es lo que estaban haciendo. Que ninguno agravie ni engaña en nada a su hermano. Estaba engañando a su hermano con su esposa. Y tiene que ir al grano y dice, la fornicación es inmundicia. Quizás eso no sea una gran tentación entre nosotros, pero sí en la cabeza, sí en el corazón. Y todo pecado que se lleve a cabo, empieza aquí. Y el mundo nos asedia con sus imágenes y sus justificaciones y sus puntos de vista y minimizar todo lo que es libertad sexual, y nos afecta. Y os quiero animar, hermanos, de que no penetre en vuestros corazones. Hay momentos de apagar la televisión, de ni siquiera poner un programa. Hay momentos de cerrar el libro, de darse media vuelta como José, ¿no? Y marcharse de la tentación. Hay que conocer nuestro corazón y guardarnos en pureza sexual. ¿Tengo 2 minutos? 5. Página 13, ¿no? 12. Acepton es desechar. Eso es lo que haces con la basura. La desechas. Ya no me vale, no me sirve. La eliminas. Y dice, esto es lo que tenemos que hacer con el pecado
pero no con la enseñanza que Pablo estaba dando, porque esto es el Señor hablando. El que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. Muy bien, a ver si terminamos el 3. Debemos temer al Señor. Un lenguaje fuerte, os he dicho. Debemos temer al Señor. Ignoramos al Señor cuando fornicamos. Pecamos contra Él como resultado y hacemos burla del Espíritu Santo. Versículo 8. El que desecha esta enseñanza. Es el Señor que nos está instruyendo. Un par de versículos. Número 3. Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. Primera de Corintios 6, 19. Apuntad en el siguiente apartado y vemos ejercer amor fraternal y sororial. Estoy inventando. La Real Academia me va a dar la razón. Apuntad 2 escrituras más porque casi no tenéis más en esta página de apuntar. Primera de Juan, en el punto 4, no sé si está aquí. Primera de Juan 3, 14 al 16. 3, 14 al 16 y 4, 7 al 8. Primera de Juan 3, 14 al 16, 4, 7 al 8. Amor. Y pone ejercer, porque el amor no es una sensación, el amor ágape es un verbo. Y no se puede concebir sin acción. Amor fraternal, Filadelfia, debe ser natural para el cristiano. Es central en la didáctica de Dios. De hecho, la palabra griega es theodidaktoi, enseñados por Dios. Y amor fraternal es nuestra obligación hacia todos los hermanos a aumentarse. Pablo vuelve a su expresión de más y más, versículo 10. Hermanos, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad, ya sabéis, pero debéis amaros unos a otros abundando en ello. Les faltaba un poco, quizás un punto débil en el ejercicio de su amor existía, y les decía estas palabras. Bueno, terminamos el otro punto.